El ruido sordo de mi cuerpo golpeando el suelo de mármol frío todavía resuena en mis oídos. Allí estaba yo, una mujer de 68 años, tirada en el piso de la sala de mi propio hijo, con mi vestido rojo de Navidad, manchado y mi dignidad hecha pedazos. Las risas nerviosas de algunos familiares se mezclaban con el silencio incómodo de otros, mientras mi hijo Diego me miraba desde arriba, con esos ojos que ya no reconocía. «Este lugar es de mi suegro. ¡Fuera!», me había gritado apenas segundos antes, empujándome con tal fuerza que perdí el equilibrio. 23 personas presenciaron cómo el hombre que crié, al que le di todo, me trataba peor que a una extraña. Pero lo que Diego no sabía, esa noche de Navidad del 2023, lo que ninguno de los presentes imaginaba mientras me ayudaban a levantarme del suelo, era que en menos de 12 horas, mi hijo recibiría 47 llamadas perdidas que cambiarían su vida para siempre. Llamadas que lo convertirían de un hombre arrogante y exitoso en alguien completamente diferente. Esa noche, mientras me dolía cada hueso del cuerpo y las lágrimas empapaban mi almohada, tomé la decisión más difícil de mi vida. Una decisión que involucraría 3 notarios, 5 bancos, 2 abogados y una red de contactos que había construido durante 40 años de trabajo arduo. Mi nombre aparecería en periódicos locales 3 días después, no como víctima, sino como la mujer que demostró que el respeto no es negociable, sin importar la edad que tengas. Sigue mi historia hasta el final y comenta las ciudades de donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Elena Ortega Ruiz, tengo 68 años y durante 45 años construí desde cero lo que hoy es Constructora Ortega, una empresa que vale más de 50 millones de pesos. Pero esa noche de Navidad, tirada en el suelo frío, me di cuenta de que todos esos años de sacrificio habían creado al monstruo que ahora me despreciaba. Nací en Guadalajara, Jalisco, en una familia humilde, donde mi padre vendía tacos en la calle y mi madre cosía ropa para afuera. A los 23 años me casé con Roberto Ortega, un hombre bueno pero sin ambiciones, y juntos tuvimos a Diego. Cuando mi esposo murió de un infarto hace 15 años, yo ya manejaba el negocio porque Roberto prefería quedarse en casa cuidando a nuestro hijo. Diego era mi orgullo, mi razón de vivir. Le pagué las mejores escuelas privadas, universidad en el extranjero, lo puse como gerente general de la empresa cuando cumplió 30 años. Todo lo que tocaba se convertía en oro porque yo trabajaba día y noche para que él brillara. Mientras él salía con sus amigos, yo revisaba contratos hasta las 3 de la mañana. Mientras él viajaba con Teresa, su esposa, yo supervisaba obras bajo el sol implacable de Jalisco. Teresa llegó a nuestras vidas hace 8 años. Una mujer bonita, elegante, de esas que saben hablar bonito, pero tienen el corazón frío como el hielo. Desde el primer día, noté cómo me miraba, como si yo fuera un obstáculo en sus planes. Su familia tenía dinero, propiedades en Polanco, contactos políticos, y Teresa nunca perdía oportunidad de recordármelo. «Señora Elena», me decía con esa sonrisa falsa, «qué bonita está su casita, tan tradicional». Yo sabía que se burlaba, pero me callaba por Diego. Él estaba fascinado con ella, con su mundo de restaurantes caros y viajes a Europa. Los primeros síntomas de la ingratitud empezaron sutilmente. Diego dejó de visitarme los domingos. Después dejó de llamarme para preguntarme cómo estaba. Cuando nacieron mis nietos, Javier y Isabel, parecía que las cosas mejorarían, pero Teresa se encargó de que yo los viera solo cuando a ella le convenía. «Los niños necesitan rutina, suegra», me decía cuando yo quería llevarlos al parque o cocinarles sus galletas favoritas. «Además usted ya está muy mayor para cuidarlos». Tenía 65 años. Entonces, me levantaba a las 5 de la mañana y trabajaba hasta las 8 de la noche. Pero según ella, yo estaba muy mayor. El año pasado, las cosas empeoraron. Diego comenzó a tomar decisiones en la empresa sin consultarme. Firmaba contratos, cambiaba proveedores, hasta contrataba personal sin avisarme. Cuando le reclamaba, me decía: «Mamá, los tiempos han cambiado, necesitas confiar más en mí». Pero la gota que derramó el vaso fue hace 6 meses,
cuando descubrí que había estado desviando dinero de la empresa a cuentas personales. No eran cantidades enormes, tal vez 200,000 pesos al mes, pero era mi dinero, el dinero que yo había ganado con lágrimas y sudor. Cuando lo confronté en su oficina, con los estados de cuenta en la mano, se levantó de su escritorio y me gritó por primera vez en su vida: «Esta empresa también es mía. He trabajado aquí 15 años». El olor de su perfume caro, el mismo que usaba Teresa, impregnaba toda la oficina. En las paredes había fotos de él recibiendo reconocimientos, premios que existían gracias a mi trabajo, pero donde yo no aparecía en ninguna imagen. Esa noche llegué a mi casa temblando. Mis manos arrugadas no podían sostener ni una taza de café. Me senté en mi cocina, la misma donde había preparado miles de desayunos para Diego cuando era niño, y lloré hasta quedarme dormida en la mesa. La Navidad de 2023 iba a ser diferente. O eso pensaba yo. Había comprado regalos carísimos para mis nietos, un reloj de oro para Diego, y había preparado su mole favorito, el mismo que le hacía cuando era pequeño, y me decía: «Mami, nadie cocina como tú». Llegué a su casa en Las Lomas con 3 maletas llenas de regalos y el corazón lleno de esperanza. Pero cuando toqué la puerta, Teresa me abrió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Suegra, qué sorpresa. No sabía que venía hoy a mentira». Yo había confirmado mi visita 3 veces. El olor a pavo recién horneado salía de la cocina, pero no era mi receta. Todo en esa casa gritaba el dinero y el gusto refinado de Teresa. Pisos de mármol italiano, candelabros de cristal, muebles que costaban más que el salario anual de mis trabajadores. Los padres de Teresa ya estaban ahí, don Alejandro y doña Carmen, sentados en la sala como si fueran los dueños del lugar. Don Alejandro me saludó apenas, con esa arrogancia típica de los hombres que heredaron todo y nunca trabajaron con sus manos. Doña Carmen ni siquiera se levantó del sofá. Diego salió a saludarme, pero ya no era el mismo. Sus abrazos eran fríos, mecánicos. Sus ojos evitaban los míos. Cuando le pregunté cómo estaba, me respondía con monosílabos mientras revisaba su teléfono celular. La cena comenzó tensa. Yo estaba sentada en una esquina de la mesa, lejos de mis nietos, mientras don Alejandro ocupaba la cabecera, como si fuera el patriarca de la familia. Teresa había puesto la mesa con vajilla fina, copas de cristal que brillaban bajo la luz del comedor, y servilletas de lino que probablemente costaban más que la ropa que yo llevaba puesta. Durante toda la cena, don Alejandro monopolizó la conversación, hablando de sus propiedades, sus inversiones, sus conexiones políticas. Diego lo escuchaba con admiración, asintiendo a cada palabra, como si fuera un discípulo. Yo intenté participar contando alguna anécdota de la empresa, pero Teresa me interrumpió: «Suegra, mejor cuéntenos de sus telenovelas favoritas. Seguro ve muchas en las tardes». El comentario fue como una bofetada. Teresa sabía perfectamente que yo trabajaba 12 horas diarias, que no tenía tiempo para ver televisión, pero quería humillarme frente a su familia, pintarme como una vieja ociosa que no entendía el mundo moderno. Fue entonces cuando don Alejandro se levantó y se dirigió hacia mi silla. «Disculpe, señora Elena», me dijo don Alejandro con una sonrisa que helaba la sangre, «pero creo que está en mi lugar». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. 23 personas, incluidos mis propios nietos de 10 y 8 años, me miraban esperando mi reacción. Yo miré a Diego buscando apoyo, esperando que defendiera a su madre, que dijera algo, lo que fuera. Pero él evitó mi mirada, jugando nerviosamente con su servilleta de lino. El tic-tac del reloj de pared de Teresa resonaba en mis oídos como martillazos. «Papá tiene razón, mamá», dijo Diego finalmente, sin levantar la vista del plato. «Don Alejandro es el invitado de honor. Tú puedes sentarte allá», señaló una silla al final de la mesa, junto a la puerta de la cocina, el lugar donde normalmente se sienta la servidumbre. El olor del pavo se había vuelto nauseabundo. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban burlándose de mí. Me levanté lentamente, sintiendo como mis rodillas protestaban,
cómo mi espalda se encorvaba bajo el peso de la humillación. Los cubiertos tintinearon cuando tomé mi plato con manos temblorosas. Pero don Alejandro no había terminado. Teresa, hija, le dijo a su nieta, mientras yo me alejaba, este pavo está delicioso, nada que ver con esa comida tan grasosa que acostumbran en las casas traditionals. La palabra tradicionales la pronunció como si fuera una enfermedad. Teresa se rió, esa risa cristalina que había aprendido en sus clases de etiqueta. Ay, papá, no sea malo. La señora Elena cocina. ¿Cómo puede a otra puñalada directa al corazón? Mi mole, que había tardado 6 horas en preparar, seguía intacto en la cocina porque Teresa había decidido servir su menú francés. Desde mi nuevo lugar junto a la puerta, veía todo como si fuera una película en cámara lenta. Don Alejandro contaba chistes que solo su familia entendía. Teresa servía vino en copas que costaban más que el salario semanal de mis albañiles ane Diego. Diego asentía a todo como un títere. Cuéntanos, Diego, dijo doña Carmen, limpiándose los labios con la servilleta. ¿Cómo van los planes de expansión de la empresa? En mis oídos se aguzaron. ¿Qué planes de expansión? Yo era la dueña de Constructora Ortega y no sabía de ningún plan. Diego se irguió en su silla, brillándole los ojos por primera vez en toda la noche. Bueno, doña Carmen, estamos por cerrar un contrato con el gobierno del estado por 300 millones de pesos. Será el proyecto más grande en la historia de la empresa. Mi corazón se detuvo. 300 millones de pesos. Yo no sabía nada de ese contrato a nada. Sentí como la sangre se agolpaba en mis sienes, como el sudor frío me recorría la espalda a pesar del aire acondicionado. ¡Qué maravilloso!, exclamó don Alejandro alzando su copa. Y me imagino que ya tienen los contactos necesarios para asegurar que todo salga bien. Enguiñó un ojo de manera cómplice. Por supuesto, respondió Diego con una seguridad que no le conocía. Teresa y yo hemos estado trabajando muy de cerca con las personas indicadas. Ya sabes cómo son estas cosas, don Alejandro. Todo está en los contactos correctos, en las personas indicadas. Los contactos correctos. Mi propio hijo estaba haciendo negocios usando mis recursos, mi empresa, mi reputación, pero sin consultarme nada. Peor aún, lo hacía con la familia de Teresa, como si yo ya no existiera. Isabel, mi nieta, se acercó tímidamente. Abuela, ¿por qué estás sentada tan lejos? Su vocecita inocente cortó las conversaciones adultas como un cuchillo. Porque tu abuela ya está muy viejita para sentarse con los grandes, le contestó Teresa, antes de que yo pudiera responder. Los viejitos necesitan estar cerca de la cocina, por si se sienten mal. Viejita, viejita. La palabra rebotaba en mi cabeza como una pelota. Yo, que levantaba a las 5 de la mañana para revisar obras. Yo, que había construido un imperio desde cero. Yo, que a los 68 años seguía corriendo mi empresa, mejor que hombres de 30. Javier, mi nieto mayor, frunció el ceño. Pero mamá, la abuela, no está enferma. Ayer jugó fútbol conmigo en el jardín y corrió más que yo, un bendito niño. Al menos él todavía me veía como soy. Los niños no entienden estas cosas, murmuró don Alejandro tomando otro sorbo de vino. Es mejor que aprendan desde pequeños a respetar las jerarquías familiares, como si en mi familia hubiera jerarquías que no fueran las que yo había establecido, con 45 años de trabajo honrado. La conversación continuó sin mí. Hablaron de vacaciones en Europa, de autos nuevos, de inversiones en bolsa. Diego mencionaba cifras, proyectos, planes que yo desconocía completamente. Era como si hubieran creado una empresa paralela, una vida paralela donde yo no existía. A las 11 de la noche, cuando finalmente sirvieron el postre, un tiramisú que Teresa había comprado en la repostería más cara de la ciudad, don Alejandro se levantó para hacer un brindis. Quiero brindar, dijo alzando su copa de cristal, por Diego y Teresa, por la nueva generación que está tomando las riendas del futuro, y especialmente por Diego, que ha sabido rodearse de las personas correctas para llevar su empresa al siguiente nivel. En su empresa, no nuestra empresa, en su empresa, como si yo fuera una empleada jubilada, un estorbo del pasado. Todos brindaron, todos menos yo,
que seguía sentada en mi rincón junto a la cocina, con mi vaso de agua tibia, que nadie se había molestado en cambiar en 3 horas. Fue entonces cuando don Alejandro cometió el error que cambiaría todo. Se acercó a mi silla con paso firme, oliendo a whisky caro y colonia francesa. Me miró desde arriba con esos ojos pequeños y calculadores que había heredado su hija. Señora Elena, me dijo con voz pausada, creo que ya es hora de que entienda cómo funcionan las cosas en el mundo moderno. Los jóvenes tienen ideas frescas, contactos nuevos. Tal vez sea momento de que considere en retirarse, en disfrutar de su vejez. El mundo se detuvo. Las conversaciones cesaron. Hasta la música navideña pareció silenciarse, a retirarse, disfrutar de mi vejez, como si fuera una anciana inútil que estorbaba en su empresa. La empresa que yo había construido, ladrillo por ladrillo. Miré a Diego esperando, rogando en silencio que dijera algo, que me defendiera, que recordara quién le había dado todo lo que tenía. Pero él se quedó ahí sentado, mirando su plato, con las mejillas rojas de vergüenza, pero no por su suegro. Poor me. Don Alejandro continúa, Diego es un hombre capaz. Tiene buenas conexiones ahora. La empresa necesita sangre nueva, ideas modernas. Usted ya hizo su parte, señora. Es tiempo de dejar que otros tomen el control. Otros han como si yo fuera una extraña en mi propia creación. Fue entonces cuando me levanté lentamente de esa silla humillante. Mis piernas temblaron, pero mi voz salió clara y firme. Don Alejandro, con todo respeto, esta sigue siendo mi empresa. Yo decidí quién la maneja y cómo. El silencio que siguió fue sepulcral. Teresa dejó caer su cucharilla de postre. Diego me miró con ojos suplicantes, como rogándome que me callara, que no hiciera una escena. Don Alejandro sonrió con condescendencia. Señora Elena, creo que no entiende la situación. Diego ya está tomando las decisiones importantes. El contrato de 300 millones, por ejemplo, eso requiere, ¿cómo decirlo?, personas con la energía y los contactos adecuados. Pregunté, sintiendo cómo la rabia subía por mi garganta como lava hirviendo. ¿Se refiere a contactos para firmar contratos con mi empresa, sin mi conocimiento? La cara de Diego se puso blanca como el mantel. Teresa se removió incómoda en su silla. Don Alejandro había tocado el tema equivocado con la persona equivocada. Mamá, por favor, murmuró Diego. No hagas una escena. Es Navidad, una escena. Yo estaba siendo estafada por mi propio hijo, y él me pedía que no hiciera una escena. Don Alejandro dio un paso más cerca. Su aliento olía a alcohol y arrogancia. Mire, señora, seamos realistas. ¿Cuándo fue la última vez que usted cerró un contrato importante? ¿Cuándo fue la última vez que se reunió con funcionarios gubernamentales? Los tiempos cambiaron. Ya no es suficiente con trabajar duro, como si eso fuera poco. Como si los callos en mis manos, las noches sin dormir, los fines de semana perdidos, fueran insignificantes comparados con sus comidas de negocios y sus contactos políticos. Este lugar es de mi suegro, gritó Diego de repente, levantándose de su silla con violencia. Fuera, y me empujó. El suelo de mármol italiano estaba más frío de lo que había imaginado. Desde ahí abajo, tirada como un saco de papas, pude ver las caras de horror de mis nietos, las sonrisas nerviosas de algunos invitados y los zapatos de cocodrilo de don Alejandro, que costaban más que el sueldo mensual de mis trabajadores. Pero en ese momento, mientras Isabel corría hacia mí gritando, «Abuela, abuela», mientras Javier empujaba a su padre gritándole, «¿Por qué le pegaste a la abuela?», mientras los demás invitados fingían no ver mi humillación, algo se encendió en mi pecho. Una llama que había estado dormida durante años. Diego me había empujado. Mi propio hijo. El niño que yo había amamantado, que había criado con amor infinito, me había puesto las manos encima delante de toda su familia política. Pero lo que realmente me mató por dentro no fue el empujón, fue verlo ahí parado, con su traje caro, mirándome sin una pizca de arrepentimiento. «Mamá, levántate y vete a casa», me dijo con una voz que no reconocí. «Ya causaste suficientes problemas por una noche». «¿Problemas?».
Yo había causado problemas, yo, que le había pagado sus estudios en el TEC de Monterrey, yo, que había trabajado 16 horas diarias para que él pudiera vivir como príncipe, yo, que había hipotecado mi propia casa 3 veces para mantener la empresa a flote en las crisis económicas. Teresa se acercó con una sonrisa falsa, ofreciéndome su mano encantada para ayudarme a levantar. Suegra, no se preocupe, a veces los accidentes pasan. Diego está muy estresado por el trabajo. ¿Accidentes? Como si hubiera sido un tropezón casual, como si su marido no me hubiera empujado intencionalmente para humillarme frente a su nueva familia. Me levanté sola, rechazando su mano hipócrita. Mis huesos crujían, mi cadera derecha punzaba de dolor, pero mi dignidad aún estaba intacta. Al menos, eso creía yo en ese momento. Don Alejandro me miró con esa superioridad típica de los hombres que nunca han trabajado con las manos. Señora Elena, tal vez sea mejor que se vaya a descansar. Esta noche ha sido intensa para todos. Intensa. Para él había sido intensa. Para mí había sido devastadora. Caminé hacia la puerta cargando mi bolsa de regalos navideños que nadie había abierto. Mis zapatos de tacón bajo resonaban en el mármol como campanas de funeral. En la entrada, me volteé una última vez hacia mis nietos, que me miraban con lágrimas en los ojos. Abuela, ¿cuándo te vamos a ver otra vez?, preguntó Isabel con su vocecita quebrada. Antes de que yo pudiera responder, Teresa puso sus manos perfectamente manicuradas en los hombros de mis nietos. Los niños la van a visitar pronto, suegra, cuando las cosas se calmen un poco. Aun cuando las cosas se calmen, como si yo fuera una tormenta que había que esperar a que pasara. Salí de esa casa, sintiendo que había perdido no solo a mi hijo, sino mi razón de existir. El aire frío de diciembre me golpeó la cara como una bofetada adicional. Mi auto, un Honda Civic del 2018, que había comprado usado para no gastar dinero innecesario en lujos, se veía diminuto al lado de la camioneta Escalade nueva de Diego y el BMW de don Alejandro. Manejé hasta mi casa en la colonia americana, llorando como no había llorado desde la muerte de Roberto. Las calles estaban iluminadas con luces navideñas que se burlaban de mi dolor. Las familias felices cenando tras las ventanas me recordaban lo que acababa de perder. Al llegar a mi casa, una construcción sencilla pero sólida, que había diseñado yo misma, me senté en mi cama matrimonial y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi reflejo en el espejo del tocador me mostró a una mujer destruida, en cabello gris, despeinado, maquillaje corrido, vestido arrugado. Parecía exactamente lo que Diego y Teresa querían que fuera, a una vieja estorbosa. Pero a las 3 de la mañana, cuando el sueño no llegaba y el dolor en mi cadera se había vuelto insoportable, caminé hasta mi estudio. Ahí, en mi archivo personal, estaban los documentos que Diego desconocía completamente. Porque resulta que mi hijo, en sus 15 años, manejando mi empresa, nunca se había molestado en revisar realmente quién era la dueña de qué. Saqué la carpeta marcada propiedades personales y extendí los papeles sobre mi escritorio de madera. La luz de la lámpara iluminaba documentos que harían temblar a cualquier abogado corporativo. Primero, el 78% de las acciones de Constructora Ortega estaban a mi nombre. Diego tenía solo el 22% que yo le había regalado en sus cumpleaños. El resto seguía siendo mío, completamente mío. Segundo, en los 3 terrenos más valiosos donde teníamos nuestras bodegas y oficinas principales, no estaban a nombre de la empresa. Estaban a mi nombre personal. Yo se los rentaba a la empresa por un peso simbólico al año, pero seguían siendo míos. Tercero, en las cuentas bancarias principales, donde estaban los fondos para el famoso contrato de 300 millones de pesos, requerían mi firma para cualquier movimiento mayor a 500,000 pesos. Diego podía firmar cheques pequeños, gastos operativos, pero para los contratos grandes, me necesitaba a mí. Cuarto, yo tenía poder notarial sobre todas las propiedades que había comprado a nombre de Diego a lo largo de los años. Su casa en Las Lomas, sus autos, sus inversiones, todo había sido comprado con dinero de la empresa, y por ley, yo podía reclamarlo en cualquier momento. Quinto,
Y esto era lo más importante. El contrato de 300 millones de pesos, que Diego tanto presumía, no estaba firmado aún. Solo habían dado el visto bueno preliminar, pero la firma final requería mi autorización como presidenta y accionista mayoritaria de la empresa. Sonreí por primera vez en semanas, una sonrisa que habría helado la sangre de don Alejandro. Durante 45 años, yo había sido cuidadosa, meticulosa, precavida, había puesto todo a mi nombre legal porque había aprendido desde joven que en este mundo, si no tienes papeles que te respalden, no tienes nada. Roberto siempre se burlaba de mi manía por los documentos, pero ahora, después de muerto 15 años, mi paranoia me iba a salvar. Diego creía que manejaba mi empresa. Teresa creía que se había casado con un hombre rico e independiente. Don Alejandro creía que había intimidado a una vieja indefensa. Todos estaban a punto de descubrir qué tan equivocados estaban. Me levanté de mi escritorio y caminé hasta la cocina. Preparé un café cargado, de esos que me daban energía para trabajar hasta el amanecer, y me senté con mi libreta de contactos, una libreta vieja, de páginas amarillas, donde tenía anotados a mano los números de las personas que realmente movían los hilos en Guadalajara, empezando por don Rubén Mendoza, mi abogado de confianza, desde hace 20 años, un hombre que me había ayudado a estructurar legalmente todo mi patrimonio y que conocía cada coma de cada contrato que yo había firmado. Después llamaría al licenciado Hernández, mi contador, el hombre que sabía exactamente cuánto dinero entraba y salía de cada cuenta de la empresa. También marcaría a doña Patricia Reyes, la notaria pública que había legalizado todas mis propiedades y que me debía algunos favores por haberla recomendado con otros constructores. Y finalmente, hablaría con el ingeniero Campos, el director de Obras Públicas del Estado, el mismo hombre que debía autorizar el contrato de 300 millones de pesos que Diego daba por hecho, porque resulta que don Alejandro no era el único con contactos en el gobierno. La diferencia era que los míos me respetaban por mi trabajo honrado, no por mis contribuciones políticas. Esa noche de Navidad de 2023, mientras Diego dormía tranquilo en su cama de sábanas egipcias, creyendo que me había derrotado, yo estaba diseñando la lección más importante de su vida. Una lección que empezaría a las 8 de la mañana del 26 de diciembre. Una lección que le enseñaría que empujar a tu madre tiene consecuencias y que esas consecuencias pueden cambiarte la vida para siempre. El 26 de diciembre amaneció gris y frío en Guadalajara, pero yo me levanté con más energía de la que había tenido en meses. A las 6 de la mañana ya estaba vestida, maquillada y con mi café en la mano, esperando que fueran las 8 para hacer mi primera llamada. Mientras esperaba, Diego seguramente despertaba en su cama king size, estirándose satisfecho después de la exitosa noche anterior. Probablemente Teresa le servía café en su taza de porcelana fina, felicitándolo por haber puesto en su lugar a la vieja estorbosa. Tal vez hasta don Alejandro se quedó a desayunar para celebrar su victoria. Lo que ninguno de ellos sabía era que sus teléfonos estaban a punto de volverse locos. A las 8 en punto, marqué el número de don Rubén Mendoza. Mi abogado contestó al segundo timbrazo con esa voz grave y profesional que había escuchado por 20 años. Doña Elena, qué gusto escucharla. ¿Cómo estuvo su Navidad? Rubén, le dije sin preámbulos, necesito que vengas a mi casa hoy mismo. Tenemos que revisar todos los documentos de la empresa y mis propiedades. Y quiero que prepares 3 cartas poder revocando todas las autorizaciones que le he dado a Diego. El silencio, al otro lado de la línea, duró apenas un segundo. Don Rubén me conocía lo suficiente para saber que cuando yo hablaba en ese tono, algo grave había pasado. ¿Algún problema legal? Doña Elena, digamos que mi hijo necesita recordar quién maneja realmente este negocio. ¿Puedes estar aquí a las 10? Por supuesto. Necesita que traiga algo específico. Trae todos los contratos originales de la empresa, las escrituras de mis propiedades, y ese folder que tienes, con la documentación del fideicomiso que armamos el año pasado, el que Diego no sabe que existe. Colgué y marqué inmediatamente al licenciado Hernández, mi contador. Él también contestó rápidamente, siempre disponible para sus clientes más importantes. Licenciado,
Buenos días. Necesito un favor urgente. Dígame, señora Ortega. Quiero que me prepares un reporte completo de todos los movimientos financieros que ha hecho Diego en los últimos 6 meses. Cada peso que ha gastado, cada transferencia, cada cheque, y quiero que congeles temporalmente su acceso a las cuentas principales de la empresa. ¿Congelar? Señora, eso requiere mi autorización como accionista mayoritaria, lo sea. Por eso te estoy llamando a ti y no a él. ¿Cuánto tiempo necesitas? 2 horas máximo. ¿Algo más? Sí, quiero que mañana a primera hora vayas personalmente a todos los bancos donde tenemos cuentas y les informes que cualquier movimiento mayor a 10,000 pesos requiere mi firma exclusiva, sin excepciones. El licenciado Hernández tosió nerviosamente. Señora, con todo respeto, eso va a crear complicaciones operativas importantes. Exactamente, respondí tomando un sorbo de café que sabía a victoria. Esa es la idea. A mi tercera llamada fue a doña Patricia Reyes, la notaria. Ella estaba desayunando con su familia cuando contestó, pero su voz se puso seria cuando escuchó mi tono. Patricia, buenos días. Lamento molestarte en día feriado, pero necesito que abras tu oficina hoy en Elena. ¿Qué pasa? Suenas diferente. Necesito que revises todos los poderes notariales que le he otorgado a Diego a lo largo de los años, y quiero que prepares documentos para revocar cada uno de ellos. Eso es bastante drástico. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. ¿Puedes tener todo listo para mañana temprano? Claro. Elena, pero esto va a tener consecuencias legales importantes. Diego no va a poder hacer nada sin mi autorización. Exactamente lo que quiero. Mi cuarta y más importante llamada fue al ingeniero Campos, el director de obras públicas. Él estaba en su casa, probablemente recuperándose de las fiestas navideñas, cuando su esposa me pasó la llamada. Doña Elena, qué sorpresa. ¿Cómo está? Bien. Ingeniero, llamaba para preguntarle sobre el contrato de 300 millones que está por autorizar para Constructora Ortega. Cian, su hijo, estuvo muy insistente la semana pasada. Ya tenemos todo listo para la firma del 30 de diciembre. Excelente proyecto. Por cierto, me da mucho gusto saberlo. Solo quería confirmarle que, como accionista mayoritaria de la empresa, yo estaré presente en esa firma en silencio. Un silencio largo e incómodo. Aster estará presente, pero el licenciado Diego me dijo que usted ya se había retirado de las operaciones activas. ¿Retirado? Me reí, pero no fue una risa alegre. Ingeniero, yo soy la presidenta y accionista principal de Constructora Ortega. Diego es solo el gerente general. Cualquier contrato de esa magnitud requiere mi firma personal. Pero señora, él me mostró documentos donde aparecía como representante legal único de la empresa a mi sangre, se heló. ¿Documentos? ¿Qué tipo de documentos? Poderes notariales, escritura, documentos que lo autorizaban a firmar en nombre de la empresa, sin requerir otras firmas. San Diego había falsificado documento. Mi propio hijo había cometido fraude para quitarme mi empresa. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Ingeniero, le dije con voz temblorosa pero firme, le voy a pedir un favor muy especial. Mañana por la mañana voy a enviarle con mi abogado una copia certificada de todos los documentos reales de la empresa. Quiero que compare esos documentos con los que le mostró Diego, señora Elena. Esto suena complicado. Va a ser complicado solo para quien haya mentido. Yo tengo todos mis papeles en regla. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina temblando. No de frío, sino de rabia pura. Diego no solo me había humillado públicamente, no solo me había empujado como a una extraña, había estado robándome mi empresa, usando documentos falsos, 45 años de trabajo honesto, y mi propio hijo me los quería quitar con mentiras. Pero si Diego creía que podía jugar sucio conmigo, estaba a punto de aprender que su madre había sobrevivido en el mundo de la construcción durante 4 décadas, porque sabía cómo defenderse. A las 10 de la mañana, don Rubén llegó a mi casa con 3 folders llenos de documentos. Lo recibí en mi sala, la misma donde Diego había jugado de niño, donde había hecho su tarea,
donde yo le había enseñado los valores que aparentemente había olvidado. Doña Elena, me dijo don Rubén, extendiendo los papeles sobre mi mesa de centro. Revisé todo anoche después de su llamada. La situación legal es muy clara. Ana, usted es la dueña absoluta del 78% de la empresa y de todas las propiedades principales. Diego no puede tomar decisiones mayores sin su autorización. ¿Y esos documentos que le mostró al ingeniero Campos? Don Rubén frunció el ceño. Si son los que creo que son, probablemente sean copias alteradas de poderes antiguos que ya no tienen validez. O peor, documentos completamente falsos. ¿Eso es ilegal, señora? Eso es fraude. Fraude comercial y posiblemente estafa. Si se comprueba, Diego podría enfrentar cargos criminales a mi hijo. Mi único hijo, el niño que había sido mi razón de vivir durante 40 años, podría ir a la cárcel por robarme. Pero yo no quería destruirlo. Solo quería enseñarle una lección que nunca olvidara. Rubén, le dije después de un largo silencio, quiero que mañana temprano vayas a la empresa y le entregues personalmente a Diego una carta. Una carta donde le informo que queda suspendido de todas sus funciones administrativas hasta nuevo aviso. ¿Suspendido? Suspendido sin goce de sueldo, y quiero que le digas que tiene 48 horas para presentarse en mi casa, con una explicación completa de todos los contratos que ha firmado usando documentos falsos. Don Rubén asintió mientras tomaba notas. ¿Algo más? Sí, Ann, quiero que le congeles el acceso a todos los autos de la empresa, las tarjetas de crédito corporativas y su oficina, que se quede solo con lo que realmente le pertenece. Ann, eso va a ser un shock muy grande para él, Ann. El shock que se va a llevar cuando se despierte y descubra que tiene 47 llamadas perdidas, va a ser aún mayor. Porque esa tarde, mientras Diego dormía su siesta dominical, creyendo que había ganado, yo estaba contactando a cada proveedor, cada subcontratista o cada cliente importante de la empresa. Uno por uno, les expliqué que habían ocurrido cambios administrativos y que a partir del día siguiente, solo yo tenía autoridad para aprobar contratos y pagos. La reacción fue inmediata. En 2 horas, el teléfono de Diego empezó a sonar. Primero fueron los proveedores de materiales preguntando por qué sus órdenes habían sido canceladas. Después los subcontratistas queriendo confirmar si los proyectos seguían en pie. Luego los clientes preocupados por rumores de cambios en la empresa. Y finalmente, a las 6 de la tarde, sonó la llamada que yo había estado esperando. Teresa, suegra, me dijo, con voz nerviosa. ¿Podríamos hablar? Diego está preocupado por algunos malentendidos en el trabajo. Malentendidos. Como si robar una empresa fuera un malentendido. Teresa, le respondí con toda la calma del mundo. Dile a Diego que si quiere hablar conmigo, puede venir a mi casa mañana a las 8 de la mañana, solo sin ti, sin sus suegros, sin abogados. Solo él y yo, pero suegra, tal vez podríamos resolver esto en familia. En familia se resuelven problemas familiares, Teresa. Los fraudes se resuelven en tribunales. Dile a Diego que decida que prefiere. Colgué y sonreí. Por primera vez en meses, me sentía como la mujer que había construido un imperio desde cero. Diego tendría su oportunidad de explicarse, pero las reglas del juego habían cambiado para siempre, y todo había empezado con un empujón en una cena de Navidad. El 27 de diciembre a las 8 de la mañana en punto, escuché el motor del Escalade de Diego, estacionándose frente a mi casa. Desde la ventana de mi sala, lo vi caminar hacia mi puerta con pasos vacilantes, ya no con la arrogancia de hace 2 días. Llevaba ojeras profundas, el cabello despeinado y la misma ropa arrugada del día anterior. Toqué la puerta 3 veces, suave, casi temeroso, muy diferente a los golpes seguros y demandantes que había dado otras veces cuando venía a exigirme dinero o documento. Buenos días, Diego, le dije abriendo la puerta con toda la calma del mundo. Llegas puntual. Y eso me gusta. Entró a mi sala mirando hacia todos lados, como si fuera la primera vez que pisaba mi casa. Se sentó en el sillón donde había visto caricaturas de niño, donde había hecho tarea de la primaria, donde yo le había curado las rodillas raspadas después de andar en bicicleta. Mamá, comenzó con voz quebrada, necesitamos hablar.
No entiendo qué está pasando. Ayer recibí 47 llamadas. Los proveedores, los clientes, hasta el ingeniero Campos me llamó diciendo que tú, Q-Tool. ¿Que yo qué? Diego. Pregunté sirviéndome un café tranquilamente, sin ofrecerle a él. ¿Que yo qué? ¿Que tú les dijiste que yo no tengo autoridad para firmar contratos? ¿Que todos los proyectos están suspendidos hasta nueva orden? ¿Que mis documentos son falsos? Completé la frase tomando un sorbo de café, porque eso es exactamente lo que son. Diego en falso San. Su cara se puso del color de la ceniza. Mamá, yo puedo explicarte. No hay nada que explicar, hijo. Saqué una carpeta gruesa que había preparado la noche anterior, copias certificadas de todos los documentos reales de la empresa. Y también tengo aquí, saqué otra carpeta, copias de los documentos que tú le presentaste al ingeniero Campos. Hace una semana, puse ambas carpetas sobre la mesa de centro. Entre nosotros dos. Diego las miraba como si fueran serpientes venenosas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre estos dos juegos de documentos, Diego? Él tragó saliva con dificultad. Mamá, déjame explicarte la situación. La situación. Lo interrumpí levantando la voz por primera vez. Es que mi propio hijo ha estado usando documentos alterados para robarme mi empresa. La situación es que has estado diciéndole a la gente que yo me retiré, que tú eres el dueño, que tienes autoridad total. Me levanté y empecé a caminar alrededor de él, como una leona acorralando a su presa. Durante 15 años, te di oportunidades, Diego. Te hice gerente general cuando apenas tenías 30 años. Te di el 22% de las acciones como regalo de cumpleaños. Te compré casa, autos, te pagué viajes, y esta es la manera en que me lo agradeces. Mamá? ¿No es lo que piensas? ¿No es lo que pienso? Abrí la primera carpeta de golpe. Aquí están los documentos originales que establecen claramente que yo soy dueña del 78% de Constructora Ortega. Aquí está mi nombre como presidenta y representante legal única para contratos Mayo Res, a 500,000 pesos. Después, abrí la segunda carpeta, y aquí están los documentos que tú presentaste al gobierno, donde apareces como representante legal único de la empresa, con autoridad para firmar contratos de 300 millones de pesos. Sin mi consentimiento, Diego se hundió más en el sillón. Mamá, Teresa y su familia me dijeron que era normal, que todas las empresas modernas funcionan así. Teresa, exploté, perdiendo por completo la compostura. ¿Teresa? Y su familia de rateros. Ellos te convencieron de robarme, de humelar, de empujarme como si fuera basura. Me senté frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Diego, ¿tú sabes lo que significa lo que has hecho? ¿Tienes idea de las consecuencias legales de presentar documentos falsos al gobierno? Son solo modificaciones menores. Son fraude, grité golpeando la mesa con tanta fuerza que las tazas de café saltaron. Fraude comercial, uso de documentos apócrifos, estefa agravada. Podrías ir a la cárcel, Diego. La palabra cárcel lo golpeó como una bofetada. Se puso pálido y empezó a temblar visiblemente. Pero mamá, yo nunca quise. Yo solo pensé que podrías deshacerte de mí, que yo era muy vieja para entender los negocios modernos, que don Alejandro y su familia de sangueyulas sabían más que yo sobre mi propia empresa. Diego se puso de pie tambaleándose. No es así. Yo solo quería modernizar la empresa, traer nuevas ideas, nuevos contactos. ¿Nuevos contactos? Me levanté también, cara a cara con él. Diego, yo construí esta empresa cuando tú todavía usabas pañales. Yo conozco a cada funcionario importante de este estado. Yo tengo contactos que ni Teresa ni su papito con dinero pueden ni soñar. ¿De qué hablas? Sonreí con malicia. ¿Tú crees que el ingeniero Campos me llamó ayer por casualidad? ¿Crees que fue coincidencia que todos nuestros proveedores cancelaran sus contratos contigo al mismo tiempo? La comprensión empezó a aparecer en sus ojos. Tú hablaste con ellos. Yo hablé con todos ellos, con cada proveedor, con cada cliente, con cada funcionario gubernamental que importa. Y les dije la verdad,
aunque Diego Ortega no tiene autorización para firmar nada en nombre de Constructora Ortega AN. Pero mamá, el contrato de 300 millones está cancelado, dije con satisfacción. El ingeniero Campos me confirmó anoche que después de revisar los documentos reales, decidieron suspender todas las negociaciones, hasta aclarar quién representa legalmente a la empresa AN. Diego se dejó caer nuevamente en el sillón, cubriéndose la cara con las manos. No puede ser. No puede ser. Teresa me va a matar. Teresa debería preocuparse por otras cosas, dije sacando una tercera carpeta, porque resulta que mientras yo investigaba tus actividades, descubrí algunos gastos muy interesantes, abrí la carpeta y saqué un montón de estados de cuenta bancarios, 250,000 pesos en joyería de Tiffany para Teresa, 180,000 pesos en un viaje a Europa para ustedes dos, 300,000 pesos en remodelación de su casa. Todo pagado con dinero de mi empresa Nesos. Eran gastos de representación, me reí con sarcasmo. Diego, tú has robado de la empresa más de 2 millones de pesos en los últimos 2 años. Dinero que usaste para mantener el estilo de vida que Teresa y su familia esperaban de ti. No es robo. Si yo trabajo en la empresa es robo. Cuando usas dinero de la empresa para gastos personales, sin autorización del accionista mayoritario. Es robo cuando falsificas documentos para justificar esos gastos. Es robo cuando mientes sobre tu autoridad para conseguir contratos. Diego empezó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de pánico. Mamá, por favor, ayúdame. No sabía que esto era tan serio. Teresa me convenció. Su familia me presionó. Ahora, ¿es culpa de Teresa? ¿Teresa te obligó a empujarme en su casa? ¿Teresa te forzó a humillarme delante de toda la familia? Yo estaba enojado. Don Alejandro me dijo que tú eras un obstáculo para el crecimiento de la empresa. ¿Un obstáculo? Me acerqué tanto a él que podía oler su miedo. Diego, yo soy la empresa. Sin mí, sin mi nombre, sin mi reputación, sin mis contactos, tú no eres nadie en este negocio. Eso no es cierto. No, saqué mi teléfono celular. Vamos a hacer una prueba. Te voy a dar 2 oportunidades para demostrar que no me necesitas. Marqué el número del ingeniero Campos y puse el altavoz. Ingeniero, buenos días. Habla Elena Ortega. Tengo aquí a mi hijo Diego y quiere preguntarle personalmente sobre el contrato de 300 millones. Buenos días. Doña Elena, buenos días. Licenciado Diego, buenos días, ingeniero. Dijo Diego con voz temblorosa. Quería confirmarle que todo está en orden con el contrato. Licenciado, lo interrumpió el ingeniero Campos. Con todo respeto, después de revisar la documentación que nos envió doña Elena, hemos determinado que usted no tiene autoridad legal para representar a Constructora Ortega en este contrato. La firma debe ser exclusivamente de doña Elena como accionista mayoritaria y presidenta de la empresa. Diego se puso verde. Pero ingeniero, yo he manejado todos los detalles técnicos. Los detalles técnicos están muy bien, licenciado. Pero legalmente, sin la autorización de su madre, este contrato no puede proceder. Colgué el teléfono y sonreí. Primera demostración completa. ¿Quieres la segunda? Marqué el número de don Esteban Rocha, nuestro proveedor principal de materiales y uno de los hombres más importantes del sector construcción en Jalisco. Don Esteban, buenos días. Habla Elena Ortega. Doña Elena, qué gusto escucharla. Ayer recibimos su comunicado sobre los cambios administrativos. Exactamente de eso quería hablarle. Tengo aquí a Diego y quiere hacerle un pedido. Claro, señora Diego, le dije. Pídele a don Esteban el material para el proyecto de San Pedro. El mismo que pediste la semana pasada. Diego tomó el teléfono con manos temblorosas. Don Esteban, necesito que me autorice el pedido de material para San Pedro. 5,000 sacos de cemento. Varilla, agregados. Licenciado Diego, lo interrumpió don Esteban con voz incómoda. Ayer recibí instrucciones específicas de doña Elena de que todos los pedidos mayores a 50,000 pesos requieren su autorización personal. Lo siento, pero no puedo procesar su pedido sin la firma de ella. Pero, don Esteban,
Usted me conoce desde hace años. Lo conozco y lo respeto mucho, licenciado. Pero los negocios son negocios. Sin la autorización de doña Elena, no hay trato. Colgué nuevamente y me senté frente a Diego, que se veía completamente derrotado. Segunda demostración completa. ¿Quieres que sigamos? ¿O ya entendiste el punto? Diego estaba llorando abiertamente ahora. Mamá, perdóname. No sabía, no entendía. Teresa me dijo que tú ya estabas muy vieja para manejar la empresa. ¿Muy vieja? Me levanté lentamente. Diego, en 2 días he cancelado todos tus contratos, congelado tus accesos, suspendido tus autorizaciones, y demostrado que sin mí no puedes ni comprar un saco de cemento. ¿Te parece que estoy muy vieja? No. Mamá, no estás vieja, eres. Eres más inteligente que todos nosotros. No soy más inteligente. Diego Anzolo, soy más honesta. Y esa honestidad me ha dado algo que tu nueva familia nunca va a tener. Al respeto genuino me senté nuevamente, más calmada. Ahora viene la parte difícil de esta conversación. Hijo, la parte difícil, las consecuencias, porque todo acto tiene consecuencias, y tú vas a vivir las tuyas. Las consecuencias son simples. Diego, le dije, mientras él seguía llorando en mi sillón. A partir de hoy, tú ya no trabajas en Constructora Ortega, mamá. No. Sí. Estás despedido, sin liquidación, sin prestaciones, sin nada, porque cuando robas a tu empleador, pierdes todos tus derechos laborales. Diego se puso de pie desesperado. Pero mamá, tengo una familia que mantener. Tengo gastos, deudas, la hipoteca de la casa. Deberías haber pensado en eso antes de empujarme en el suelo delante de toda la familia de Teresa. Fue un momento de enojo. Todo el mundo se equivoca. Diego, le dije con voz firme pero sin gritar. Empujar a tu madre no es una equivocación. Es una decisión en robar dinero de la empresa. No es un error. Falsificar documentos no es un malentendido. Es fraude. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Tienes una semana para desocupar la oficina que ocupabas en la empresa. Puedes llevarte tus cosas personales, pero todo lo demás se queda. El auto de la empresa, las tarjetas de crédito corporativas, el teléfono celular, todo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? Me volteé hacia Elan, de la misma manera que trabajé yo cuando tenía tu edad. Buscando empleo, tocando puertas, demostrando que vales por tu esfuerzo, no por el apellido. Pero nadie me va a contratar. Todos en el sector saben que soy tu hijo. Todos en el sector sabían que eras mi hijo. Ahora van a saber que eres el hijo que traicionó a su madre. Esa es una diferencia muy importante en este negocio. Diego en él se desplomó nuevamente en el sillón. Mamá, por favor, no me hagas esto. ¿Teresa me va a dejar? ¿Sus padres van a...? ¿Teresa te va a dejar? Lo interrumpí con una sonrisa amarga. Diego, Teresa ya no está contigo por amor, está contigo por el dinero y el estatus que yo le proporcionaba. Cuando descubra que ya no tienes nada de eso, ella me ama. Teresa ama tu cuenta bancaria, y como desde hoy esa cuenta está vacía, veremos qué tan profundo es ese amor. Diego se quedó callado por varios minutos, procesando la realidad de su nueva situación. Yo me serví otro café, saboreando cada sorbo como si fuera el néctar de los dioses. Mamá, dijo finalmente con voz quebrada, ¿no hay manera de arreglar esto? ¿Alguna forma de que te perdone? Completé la pregunta. Diego, yo no te estoy castigando por venganza, te estoy enseñando la lección más importante de tu vida. ¿Qué lección? Que el respeto no se hereda, se gana. Que la dignidad no tiene precio y que las decisiones tienen consecuencias que pueden durar para siempre. Me senté frente a él una última vez. ¿Tienes 40 años? Diego, todavía eres joven, puedes reconstruir tu vida, pero tienes que hacerlo con tu propio esfuerzo, con tu propio trabajo, con tu propia honestidad. ¿Y mis hijos? Javier e Isabel, ¿también los vas a castigar a ellos? Por primera vez, en toda la conversación,
Mi voz se suavizó. Mis nietos pueden visitarme cuando quieran, Ann, pero sin Teresa. Ella ya demostró el tipo de persona que es en Teresa, es su madre, y yo soy su abuela. La diferencia es que yo nunca los voy a usar como instrumentos de chantaje emocional, Ann. Diego se puso de pie lentamente, como un hombre derrotado. Eso es todo. ¿Ya decidiste mi destino? Tú decidiste tu destino cuando me empujaste. Diego, yo solo estoy aplicando las consecuencias. Ann caminó hacia la puerta, arrastrando los pies. En el umbral se volteó una vez más. Ann, mamá, ¿algún día vas a poder perdonarme? El perdón se gana con acciones, no con palabras. Cuando aprendas a valorar lo que realmente importa en la vida, cuando entiendas el daño que has hecho, cuando demuestres con hechos que has cambiado, tal vez, ¿y si Teresa me deja? Sí, pierdo todo, entonces habrás perdido cosas que nunca fueron realmente tuyas. Y tal vez, solo tal vez, encuentres las que sí lo son. Ann. Diego salió de mi casa, como había entrado, derrotado, confundido, pero ahora también sin esperanza. Escuché el motor de su Escalade alejándose por última vez. Los siguientes días fueron como una película en cámara rápida. Teresa efectivamente dejó a Diego cuando se enteró de que había perdido su trabajo y que ya no tenía acceso al dinero de la empresa. Don Alejandro y doña Carmen desaparecieron como humo, evitando cualquier contacto con su ahora ex yerno sin recursos. La casa de las Lomas, que estaba a nombre de Diego, pero había sido pagada con dinero de la empresa, tuvo que ser vendida para pagar las deudas que había acumulado, manteniendo el estilo de vida lujoso que Teresa exigía. Diego tuvo que mudarse a un departamento pequeño en una colonia de clase media, buscar trabajo como empleado en otras constructoras, empezar desde abajo como cualquier ingeniero recién egresado. Pero la historia no termina ahí. 6 meses después de aquella mañana de confrontación, recibí una llamada inesperada. Era Javier. Mi nieto Mayo era... Abuela, me dijo con voz emocionada. ¿Papá quiere hablar contigo? ¿Tu papá? ¿Dónde está? Está aquí conmigo. Estamos en su nuevo trabajo. Es supervisor de obra en una constructora pequeña. Dice que quiere invitarte a comer. Acepté la invitación, más por curiosidad que por esperanza de reconciliación. Nos encontramos en un restaurante sencillo, de esos donde comen los trabajadores de la construcción, muy diferente a los lugares elegantes que Diego frecuentaba con Teresa. El hombre que llegó a esa comida ya no era el Diego arrogante y engreído que había conocido. Tenía las manos callosas, la piel bronceada por el sol, y una humildad en los ojos que no le había visto desde que era niño. Mamá, me dijo sin preámbulos después de que ordenamos, vengo a pedirte perdón. ¿Por qué? Por empujarte, por robarte, por humillarte, por no valorar todo lo que hiciste por mí durante 40 años, ¿y qué cambió tu opinión? Diego sonrió con tristeza. Trabajar 12 horas bajo el sol, por un sueldo que antes yo gastaba en una cena. Vivir en un departamento donde caben todos mis muebles en una sola habitación. Ver cómo Teresa se casó con otro hombre, apenas 2 meses después de divorciarse de mí. ¿Te duele? Me dolió al principio. Pero después, entendí que Teresa nunca me amó a mí. Amaba lo que tú me habías dado. Y cuando eso desapareció, ella también desapareció. Tomé un sorbo de mi refresco, observando a este hombre, que de alguna manera me resultaba familiar, pero completamente diferente. ¿Y qué aprendiste en estos 6 meses? Aprendí que el dinero fácil no existe, que todo lo que vale la pena cuesta trabajo y sacrificio. Que tú construiste tu empresa, no por suerte, sino porque trabajaste más duro que cualquier hombre que conozco. ¿Algo más? Aprendí que empujé al suelo a la única persona que realmente me amaba en este mundo, y que fui tan estúpido que no me di cuenta hasta que la perdí. Nos quedamos en silencio varios minutos. Javier e Isabel, que habían estado callados hasta ese momento, me miraban con esperanza. Diego, le dije finalmente, ¿qué quieres de mí? No quiero dinero. No quiero que me regreses mi trabajo. No quiero que me perdones mis deudas. Entonces, ¿qué? Quiero que me des la oportunidad de ganarme tu respeto otra vez. Quiero que mis hijos vean que su padre puede ser el hombre que su abuela merecía tener como hijo. ¿Y cómo piensas hacer eso? Trabajando.
siendo honest, demostrando que puedo ser exitoso por mi propio mérito, no por tu apellido. Un año después de esa comida, Diego había sido promovido a jefe de proyecto en la constructora donde trabajaba. Ganaba menos de lo que solía gastar en una semana, pero pagaba todas sus cuentas con su propio dinero. Había alquilado una casa pequeña, pero digna, donde mis nietos tenían su propia habitación. Y lo más importante, había aprendido a valorar las cosas simples. Las tardes jugando fútbol con sus hijos, las cenas caseras que él mismo cocinaba, los domingos que pasábamos juntos, sin lujos, pero con el respeto mutuo que habíamos perdido. Yo, mientras tanto, había hecho crecer Constructora Ortega más que nunca, sin las distracciones de los gastos innecesarios de Diego, sin los desvíos de dinero para mantener el estilo de vida de Teresa. La empresa prosperaba. Contraté nuevos gerentes jóvenes y honestos, implementé sistemas modernos y cerré contratos más grandes que nunca. A los 69 años, me sentía más fuerte y más realizada que nunca. Hace 3 meses, Diego me escribió una carta escrita a mano, en un papel sencillo, que guardo en mi buró como un tesoro. Mamá, decía la carta, han pasado 2 años desde aquella Navidad que cambió nuestras vidas. Quiero que sepas que no pasa un día sin que agradezca el empujón que me diste, literalmente, porque ese empujón me despertó de una pesadilla donde había perdido mi alma sin darme cuenta. Hoy soy más pobre en dinero, pero más rico en dignidad. Mis hijos me respetan no por lo que tengo, sino por lo que soy, y espero algún día poder decir que tú también me respetas otra vez. Te amo, mamá. Y esta vez, cuando lo digo, sé exactamente qué significa esa palabra. A la noche que leí esa carta, lloré por primera vez en 2 años, pero no fueron lágrimas de dolor, sino de orgullo. Porque finalmente, a los 69 años, había recuperado a mi hijo. No al Diego rico y arrogante que había perdido, sino al Diego trabajador y humilde que siempre había esperado que fuera. Ahora, cuando me preguntan si me arrepiento de haber sido tan dura con él, siempre respondo lo mismo. A veces el amor más grande que puedes darle a alguien es dejarle sufrir las consecuencias de sus acciones, porque solo así aprenden el valor real de las cosas. Diego hoy tiene 42 años y está construyendo su propia pequeña empresa de construcción. Honesta, trabajadora, sin atajos. Sus hijos lo admiran, no por su dinero, sino por su esfuerzo. Y yo finalmente puedo decir que tengo el hijo que siempre quise tener. La lección que aprendimos los dos es simple pero poderosa. El respeto no se hereda, se gana. La dignidad no tiene precio. Y el amor verdadero a veces requiere dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Esa Navidad de 2023, cuando Diego me empujó al suelo, pensé que había perdido a mi hijo para siempre, pero resulta que lo que perdí fue a un extraño que había estado viviendo en el cuerpo de mi hijo. Y lo que recuperé fue al hombre que había criado con amor y valores, pero que se había perdido en el camino. Si estás viviendo algo similar, si tienes familiares que no te valoran, que abusan de tu generosidad, que te faltan al respeto, mi consejo es ponles límites. Deja que enfrenten las consecuencias de sus acciones, porque a veces, la lección más dura es la que más los ayuda a crecer. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo así? Comenta abajo y cuéntame tu historia. Tal vez tu experiencia pueda ayudar a otra persona que esté pasando por lo mismo. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca eres demasiado vieja para defenderte. Y nunca debes permitir que nadie, ni siquiera tu propia familia, paise ti el respeto que te has ganado con años de trabajo y sacrificio. Como dice un dicho que aprendí de mi madre Ann, el que no te valora parado, no te merece ni caído. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero que les sirva tanto como me sirvió a mí vivirla.